Si yo les preguntara qué es lo que les transmite el video que acaban de ver, muchos de ustedes probablemente me dirían tristeza, explotación, pobreza, incluso frustración. Sin embargo, para nosotros desde Programa Alma, esto significa libertad, significa el día a día de la jornada de unos niños que lo que hacen es disfrutar desde su origen. Y por esto queremos ser altavoz de todos estos productos que se generan aquí. Te invito a ver la siguiente charla donde explicamos los objetivos y sobre todo vivencias que hemos tenido en diferentes puntos de origen hablando de ciertas bebidas del mundo. Nosotros estamos hoy aquí gracias a la invitación de George para hablar, como antes lo dijo Dani, de la importancia de lo que es el entorno en el origen de los productos y sobre todo de las personas, que si no es lo más importante, sí creemos al menos que es una pata fundamental para que los productos desde el origen puedan funcionar. A partir de esto, bueno, nosotros tenemos un proyecto muy bonito, un programa que más adelante Javi ya se dedicará a explicarlo más a fondo, pero dentro de mi parte, lo que a mí me toca siendo un elemento del equipo de producción, yo vivo y veo cosas desde otro foco en lo que el ente no toma. A mí la parte de estar en la logística, en la gestión del proyecto, hablando con personas y observándolas más allá de lo que se espera transmitir de un guión, es lo que me ha dejado muchas vivencias que queremos compartir con ustedes y es lo que traemos el día de hoy. Aquí, por ejemplo, estamos en Chihuahua, en la tierra del norte de México, donde se produce sotol, y lo que vemos aquí es una imagen de Aline. Aline es la niña pequeñita de 6 años que se ve por ahí y a lo mejor no lo perciben, pero ella no está acariciando al animal. Ella lo que está haciendo es tirando las cuerdas para ajustar las cestas con su tío abuelo, en donde suelen subir las piñas en el territorio que es una montaña muy compleja para poder meter maquinaria. Entonces ella a sus 6 años, si ven su otra manita, está haciendo el ejercicio ya de estirar la cesta. Probablemente no quedará bien fijada, probablemente no, pero ella lo está intentando. Otra de las imágenes que tengo, y esta es muy curiosa y es una anécdota, George nos pidió mucho hablar de las vivencias. Aquí estábamos en un stop de una de las filmaciones y estoy reunida con ellas. Ellas en esta destilería son un total de 6 niñas, 4 hermanas, 2 hermanas, entre ellas primas. Toda la generación futura, la tercera generación, son mujeres. Y aquí pues algo me están dando de comer seguro, no me acuerdo, y me están contando el hecho de lo que ellas cada una van a hacer cuando sean grandes. Una me cuenta que ella se va a encargar de la chiva, porque la chiva es la que produce leche y es la que les permite a ellas que puedan estar ahí todas las vacaciones. Incluso dentro de la anécdota, ellas nos cuentan que para ellas es un premio, lo que en muchos países se puede ver como una explotación, como un castigo, como que hacen los niños ahí pasándolo mal. Ellas lo ven como un premio. Su mamá le dice, si tú no lo haces bien, no me traes buenas calificaciones, no vas a ver a tu abuelo en estas vacaciones, ¿no? Entonces ellas, una va a cuidar a la chiva, porque la leche que les da cuando están de vacaciones. La otra me contó que estaba preocupada porque la gallina, los últimos huevos, se le murieron 2 pollitos. Entonces ella se va a encargar de cuidar a las gallinas. La otra, la que vende piel, la de blanco, ella va a ser la maestra destiladora, ella sabe destilar. Y ella dice que a su abuelo le indica cuando prueba con su dedo, y nos enseñó, le dice a su abuelo cuando el sotol ya está listo. Y dice, abuelo, esto todavía no está bueno. Y luego la chiquita, Aline, volvemos al tema, muy inteligentemente, con esa visión de 6 años, ella me dice que ella se va a encargar de cuidar a las burras. Y yo, muy bien, ¿y esa tarea cuál es? Y me dice, claro, porque ellas no saben que a una burra subimos menos piñas para la producción y si yo no cuido a las burras no traen las piñas y mi prima no puede destilar. Todo esto te lo cuentan ellas de una manera empírica de lo que viven día a día, de lo que sería una jornada de felicidad y juegos durante sus vacaciones. Al ordenador. ¿Para allá? Sí. Bueno, ahora vamos a, antes de poner el siguiente play, esto es ya en el norte de España, en otro origen al que fuimos a ver el destilado el aguardiente de Orujo, y es muy curioso porque fuimos a la destilería Sierra del Oso y Ángel, que es el padre de familia de esta destilería, muy orgulloso también nos habla de su hijo y de lo que su hijo sabe a su edad, y vamos a compartírselos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Caldera, garganta y copa. ¿Y tú también sabes destilar? Sí, ¿Te gusta o...? me encanta.
O sea, tenemos asegurada la siguiente generación, ¿ya piensas? Esperemos que sí, esperemos que sí. Entonces, pues esto, al final nos damos cuenta que si es América, Europa, Asia, cuando vamos a una comunidad rural, cuando estamos en un pueblo, realmente no somos tan diferentes. No somos tan diferentes como parece. Y es súper bonito que los niños nos den esta lección. Y que estas personitas que en un futuro tienen un sueño, que hoy es un juego, se va a volver en su profesión. Y es súper chulo. Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas. Dani también, hace 2 semanas pudimos hablar con él y ya habló un poco de sustentabilidad en el marco legal. Y aquí me viene a la mente, en el 2004, yo trabajaba sobre mi tesis, sobre un proyecto turístico para comunidades indígenas en México. Y fue la primera vez que yo leí sustentabilidad. Y la primera vez que yo me enteré de lo que era una Agenda 21, que ahora ya es Agenda 2030, y la primera vez que yo escuchaba estos términos a nivel global, que no solo implicara a un sector, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos datos de la ONU y de la FAO, que son frases muy cortas que voy a leer y que me parecen súper impactantes porque nos damos cuenta que el origen, las zonas rurales, las regiones ya no son tan rentables. Las zonas rurales son el hogar de la mayoría de los pobres del planeta. Esto es un buen indicador. 800 millones de jóvenes analfabetos pertenecen al mundo rural. La ecuación me parece que es muy lógica. 1 más 1 son 2. El papel de la mujer como transmitora de conocimiento familiar es fundamental. Sin embargo, sufren discriminación el 85% de ellas. Puse un ejemplo de una tercera generación de maestras hotoleras donde son 6 niñas. Probablemente les sea difícil salir en su entorno adelante con todo y su conocimiento y su preparación. Los países desarrollados implican un 56% del consumo mundial, mientras que las zonas rurales que concentran el mayor porcentaje de población responden solo al 11%. Esto es decir, mayor población desbalagada por todo el mundo contamina menos que lo que se concentra en las grandes urbes. Brasil hizo un ejercicio muy interesante en donde sostiene que el costo de mantener a personas en suburbios excede 2 veces lo que costaría establecer o apoyar a campesinos en zonas baldías. La diversidad cultural aporta respuestas sustentables y de estrategias ancestrales de supervivencia al mundo. Ahora me acuerdo de Oscar, lo que decía en su ponencia de que no somos trendy topic. Esto no se inventó hoy. Necesitamos voltear a ver hacia otros destinos que nos están dando las respuestas. Para estos datos, el apoyo internacional en zonas rurales ha descendido 2/3, tristemente, en las últimas décadas. Está claro dónde tenemos que poner el pequeño, sumar con nuestro pequeño granito de arena. Y volviendo a esto, bueno, comentaban ya ponencias anteriores las 3 cosas fundamentales que sostienen a la sustentabilidad: economía, cultura, sociedad y ecología. Actualmente es mucho más fácil que todos los sectores se vayan a lo eco. Vamos a quitar el plástico, sabemos de Antártida, vamos a ver qué hacemos para que todo sea más ecológico. Sin embargo, creo que las personas son la clave fundamental para que este círculo realmente se cierre. Y para esto también económicamente tenemos que hacer negocios prósperos para que pueda funcionar. En esta última imagen, y ya es otra anécdota, era muy curioso también porque estábamos hablando en un parón de cámaras y como ya me tenían confianza, pues ya me contaban toda su vida las niñas. Entonces Javi andaba por ahí con la cámara y me dicen, oye, ¿le podemos hablar a él? Y yo volteo, digo, ¿a quién señalan? Y señalaban a Javi, ¿no? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dicen, no, porque no nos va a entender. Y yo, ¿por qué no las entendería? Y pensaban ellas que Javi, al verlo tan diferente físicamente, no hablaba su idioma. Le grito a Javi, se acerca y le digo, diles algo. Me dice, hola, ¿qué les digo? Bueno, todas así con la picardía, la risa. Me hizo mucha gracia porque al final se dieron cuenta que se pueden comunicar perfectamente. Ya Javi se fue, no entendió mucho de qué nos reíamos. Y yo les dije a las niñas que en algún futuro, si ellas quisieran, pueden viajar al país de donde es él y que alguien las va a entender. Y que en este momento se podían sentir orgullosas de lo que hacen, de lo que son y de lo que quieren ser, porque hay alguien de otro lado del mundo que viene y que se interesa en lo que ellas están haciendo. Probablemente se acuerden cuando tengan 15 años o 20, no lo sé, probablemente lo consideren importante o a lo mejor alguna de ellas ni siquiera se dedica a esto, pero una de las misiones y de los granitos de arena que nosotros queremos poner hoy con este programa es el de difundir lo que decían, cómo podemos hacer que esta semillita de la uva difundiendo lo que se hace ahí, y la otra es generando un sentimiento que haga que estas pequeñas
regiones se sientan orgullosas de lo que tienen y de lo que son, y que lo presuman sin ningún problema. Pues, ¿se me escucha? Sí. Pues ahora vamos a explicar un poco de cómo empezó a coger forma lo que ahora es programa Alma, que empezó siendo algo que yo tenía tenía en mi cabeza, que fue evolucionando mucho, de intentar enseñar a la gente lo que nosotros podíamos vivir, algunos privilegiados, cuando viajábamos a Origen y nos encontrábamos que podíamos hablar con gente, tenías experiencias increíbles, y cómo esas experiencias te cambiaban tu visión del producto. Para nosotros es muy importante entender eso, que para nosotros el origen es lo más importante, tanto la materia prima, tanto las personas que están, tanto las técnicas, tanto el espacio físico como cultural donde se genera el producto, el destilado, marca mucho la personalidad del producto. Y muchas veces, si no tenemos este contexto social-cultural, se pierden muchos matices de la bebida. Todos tenemos la relación de que hemos probado igual un mezcal y es muy fuerte, pero cuando tienes en tu cabeza Oaxaca, tienes en tu cabeza la gastronomía, tienes en tu cabeza México, catas el producto de otra forma. Si no tienes esa visión, ese contexto global, pierdes partes de esos matices. Entonces, esta visión, este ruido que yo tenía en la cabeza era como empezó a surgir este producto, de cómo poder enseñar a mirar las de otra forma, cómo entender ese otro contexto. Antes Dani mucho mejor que yo explicó lo que era esto, pero en mi cabeza fue un poco al revés. Yo sabía más o menos cómo quería enseñar eso, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo. Entonces yo el ejercicio, después ya con Sheila, empezamos a ver cómo podíamos hacer un proyecto sostenible dentro de lo que para mí era simplemente enseñar una bebida, enseñar una experiencia que yo vivía. Y para nosotros el origen, como decía, es todo. Pero nosotros muchas veces, yo le di muchas vueltas también a esto, que es el contexto del terroir. O sea, el terroir para muchas, y seguramente es que no me vengan por allí mucho los del vino, pero el terroir es, ¿no?, la tierra. Para mí el terroir en un destilado es mucho más. Es la cultura, es la gente que lo hace, es las experiencias que vives en el entorno, es como con qué comes lo que estás bebiendo. Ese contexto global es lo que realmente te dice lo que tienes en la copa. Todos nos pasó que pruebas un vino en un sitio, te gusta, te lleva la botella a otro lado, el vino ya no sabe igual. No es que no sepa igual, es que el contexto es distinto. Entonces para mí era una obsesión cómo poder enseñar eso y traer esas experiencias que yo vivía aquí. Entonces para mí, cultura y gastronomía, bueno, como comentó antes también, la cultura es todo, pero yo aquí me permití separar un poco. Cultura y gastronomía está muy relacionada, el entorno, obviamente las personas, y un poco el canal. Yo me voy dedicando a la formación 11 años, entonces el canal que yo vi o que creo que soy capaz de generar ese pequeño altavoz es mediante la formación. Tanto enseñar a la gente lo que yo veo, como llevar formación a los sitios donde nosotros vamos. Ese win-win que yo creo que es muy importante, no solo ir allí y llevarnos lo que ellos tienen, sino también llegar allí con formación y enseñar cosas, que nuestro paso por allí también les aporta. Y de aquí es donde de un primer viaje que para mí fue ir con una GoPro a Filipinas, que me invitó Rondon Papa a ir allí con una GoPro para intentar grabar algo y pensaba que era todo muy fácil, hasta la última que hicimos, una producción de 7 días por Chihuahua, 6-7 personas. Esa evolución de cómo poder seguir haciendo esto más grande, el programa Alma. Lo que hablamos, estas son algunas de las fotos que grabamos en Filipinas. Obviamente, dentro de la película que es para nosotros Crónicas de un viaje en el sabor, que es el primer proyecto del programa Alma. El programa Alma esperemos que incluya muchísimos más proyectos distintos. Este es el primero y es un poco enseñar, obviamente, materias primas. Estuvimos en Ecuador también. El siguiente que hicimos grabamos en Ecuador todo el proceso del cacao. Estuvimos también en... ¿Pasará? ¿No pasará?
Estuvimos ahora, el que estamos en la producción todavía es del aguardiente. Tenemos la suerte que también Óscar está apoyándonos en el proyecto. Estamos grabando en Vedra, en Portomarín y en Potes, en Cantabria, para hacer un poco todo el viaje del aguardiente desde Cataluña que entró hasta que llegó a Galicia. Entonces, para nosotros, obviamente, la materia prima es muy importante, pero la materia prima es una parte muy pequeña de lo que para mí es toda la experiencia de catar un producto. Ya no sé dónde tengo que disparar. O si se quedó pillado. Sí. Después también, para nosotros, no sé si le estoy dando... Sí, para nosotros es muy importante también entender también cuando vamos a estos sitios, o el contexto, no solo la materia prima, sino también la dureza que tiene o el valor añadido que tienen algunos productos. Que muchas veces cuando ves en un lineal que es mucho más caro un producto que el otro, realmente no sabemos de dónde viene ese precio añadido. Y viene de esto. Para que veáis la dificultad que tiene subir esa piña, veis que tiene que ir haciendo zig-zag, con una piña de 25 kilos en la espalda. Y lo tiene que hacer uno a uno. Esto es en Chihuahua, en la sierra, del Sotol de Sierra. Ahí no baja ni el burrito casi. Imaginaros el desnivel que tiene, y cuando nosotros decimos esta botella es cara, ¿por qué? ¿Por qué es caro? No es caro, es un valor que hay que darle, donde nosotros consideramos que con la formación, la divulgación que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ser capaces de generar ese valor añadido para que la gente no solo vea la botella como tal, entienda el resto de los matices que tiene esa botella. También manufactura del cacao, todos los procesos que hay detrás. Aquí es otro concepto que también seguramente genere, cuando saquemos este documental del aguardiente, porque esta es una variante que es una variante, la rosa catalana, que no es endémica gallega, pero sí que cuando la filosela se implantó allí mucho. Entonces es la variante donde en el Ulla es la típica, la tradicional para hacer el aguardiente actual del Ulla. Entonces ellos siguen utilizando para hacer su aguardiente tradicional una uva que no es endémica. Pero ¿dónde está la tradición? ¿Lo que lleva haciendo las últimas generaciones o lo que se hacía antes? Ahí es donde para mí no juzgo, yo simplemente entiendo las distintas prioridades que hay. Y otra cosa, el aguardiente Vedra de Ulla, el mejor aguardiente de 2018 creo que fue, se hace un alambique columna completamente modernizado. Para mí es importante también entender que la tradición no está ligado tampoco a métodos ancestrales. O sea, hay que entender la uva, hay que entender la maquinaria que tienes, y si la tecnología la utilizamos para generar valor en el producto, está bien. O yo, por ejemplo, no demonizo la tecnología, que vais a ver otras imágenes de otros contextos. Pero en el mundo de los destilados es el único mundo donde estamos que la tecnología peca. O sea, nosotros cuando nos vamos a operar queremos que nos operen con la mejor tecnología, pero cuando vamos a beber muchas veces queremos el destilador más antiguo. Los dos son buenos, siempre entendiendo para qué los estamos utilizando. Entonces, yo no juzgo, yo disfruto tanto el Vedra de Ulla, que está hecho con una variedad endémica que solo la compran ellos porque no se puede hacer vino con esa uva, entonces simplemente cultivan esa uva para hacer ese aguardiente y después utilizan una tecnología muy superior, o otra gente que utiliza uvas que son posteriores y utiliza métodos tradicionales. ¿Cuál es la tradición? Cada uno que juzgue, pero a mí me gusta enseñar las dos partes. Para nosotros también cultura es gastronomía. Mala hora me puso George para poner esta diapositiva, pero esto nos pasó. No sé si está moviéndose. Esto fue el primer día de grabación en Chihuahua también. Aquí llegamos, justo arrancamos, montamos en las furgonetas para arrancar todo el equipo.
en la primera cabina para pagar los viajes se nos quedó tirada una furgoneta. Primer día de grabación, 5 días por delante, medio equipo tirado en una estación que no podíamos seguir. Llegamos al palenque del Ruelas y como habíamos perdido 3 horas, él dijo que no empezaba a grabar hasta que comiéramos. Entonces se paró todo y tuvimos que comer. Yo obviamente lo probé un poquito con pan, no fui capaz de comer esto picaba como el demonio, tenía 5 días, 7 días de grabación por delante y quería poder estar decente delante de la cámara, entonces, bueno, Sheila creo que probó algo, pero era picoso, o sea, era el típico rancho de Chihuahua, que eso, no sé cómo la olla no se derretía, pero picoso, pero era parte de la tradición. La gastronomía yo creo que es importantísima y yo creo que los destilados también tuvimos la suerte de tener un chef con nosotros en el viaje, nos enseñó a hacer tortillas, las tortillas sí que las comí, un pescadito que hizo también muy interesante, nos hizo, y después también seguimos, y esto nos lo metimos entre pecho y espalda también Óscar en Potes, estaba ahí también con nosotros, y esto es España. Entonces, realmente, siempre la cultura, vayas donde vayas, está relacionada con la gastronomía. Siempre es importante. Es muy difícil sacar contexto bebidas que comidas. Yo creo que, para mí también, lo que hablamos, cultural, tradiciones, yo creo que el contexto social donde se consume el alcohol también es importantísimo. Como dice también Miguel, que es el guía que estoy teniendo yo en este Crónicas del Aguardiente, él dice, si solo fuera alcohol, habría que prohibirlo. O sea, nosotros el alcohol es mucho más que alcohol. Y tenemos que también, con estas crónicas y con este programa, lo que buscamos es sacar el alcohol del contexto donde se está metiendo ahora, sino revolverlo otra vez a donde nació. Amigos, sobremesas, gente, un contexto mucho más social. Y para mí también el entorno donde se generan es importantísimo. Esto también es Chihuahua y el entorno está para disfrutar. Por eso en este Crónicas lo que hacemos es enseñar el entorno de otra forma. Enseñamos obviamente el origen, la materia prima, dónde se generan las cosas, pero también enseñamos todo lo que se puede hacer alrededor del destilado para generar, lo que hablábamos antes. Tenemos que generar también, con estos vídeos pretendemos generar más consumo en las zonas, que cuando alguien vaya, esto es en Chihuahua, una de las turuneras más grandes, esto también es Chihuahua, las Barrancas del Cobre. Esto es, no lo sé, yo creo que debe ser Potes. Esto es Potes, también cuando estuvimos grabando, esto está grabado en noviembre, hace un poquito de frío, pero es también otra de las cosas que se puede hacer aquí. Esto también es Potes, no lo sabía que en Potes está el puente colgante más grande de España. Y esto es Galicia. Una para atrás, por favor. Esto es Galicia. A mí esta diapositiva también me gusta mucho, porque también el entorno lo hacen las personas que te encuentras en el entorno. Y esto es importante porque, después ya lo iremos viendo, pero yo tengo mucha relación personal con el Ulla. Yo cuando era más joven, remé muchas veces en ese río, yo hacía piragüismo de aguas bravas y otras cosas, entonces cuando yo veo esta imagen, a mí me lleva mucho más allá de que un río y piraguas. Y ese es el contexto que te generan las personas, que te generan las experiencias con las que vives con las personas en ese contexto. Bueno, y volviendo un poquito atrás. Sí, si lo pongo al revés. Otra. Ahí. Retomamos otra vez la experiencia porque, podría parecer que bien se lo pasan estos, cuánto viajan, cuánto disfrutan, pero en realidad es hacer el efecto rebote de lo que toda esta región puede incluir en una botella, lo que llamaba Dani, ¿no? Todo lo que puede entrar dentro de una botella. Y volvemos otra vez al tema de personas y aquí voy a ir narrando un poquito de manera rápida para no aburrir, características del impacto económico y cultural que se generan en torno a estas experiencias en cada uno de los destinos. La artesanía es fundamental.
Al menos en las comunidades indígenas, sé también que aquí en las zonas rurales se hace mucha artesanía, vasijas, donde se bebe el vino, donde se conserva, en Asia no lo sé, pero me imagino que también. Entonces, la artesanía es fundamental y es algo que también se aprende de generación en generación. Incluso la vajilla donde hace, la cerámica donde hace Javi el cóctel para Crónicas en Chihuahua, se llama Mata Ruiz y es un pequeño pueblito que se dedica exclusivamente a esto y ya están entrando en internacionalizar esta artesanía. Entonces esperemos que los bartenders en algún momento lo conozcan y sepan que cuando preparen algo con sotol sería increíble que compraran una vasija de Mata Ortiz. El siguiente ejemplo es el impacto económico también que vimos en Potes. Aquí lo que comenta Javi, ¿qué tanto es un demonio o no la industria y la tecnología? Esto al final, aunque es una destilería bastante bien equipada, no deja de estar en una comunidad rural. El acceso es un poco complicado, no es fácil entrar y salir de esta comunidad. Y vamos a hablar de José. José es el chico de mantenimiento de la planta. Sin embargo, los 4 días que estuvimos ahí, era el primero en llegar y el último en irse. Y sabe perfectamente todos los procesos de destilación. Sabe el proceso de embotellado y de etiquetado. Conoce los procesos hasta de traslados que se hacen dentro de la fábrica. Y al final él es el chico de mantenimiento. Esto es un impacto que hace que nosotros llevemos estas acciones a comunidades donde ellos pueden crecer. A lo mejor no se lo imaginaba o a lo mejor ni siquiera se plantea salir de Potes. Pero esto él ahí lo está viviendo. Y aparte es un apasionado del mundo, habla más que nadie de su producto. Aquí nosotros también la manera un poco de sumar es que los equipos de producción sean de la región a la que vamos. O sea, la manera de hacerlo un poquito más sostenible es que el recurso económico también se quede ahí. Este es el equipo de producción de Chihuahua con el que hicimos el de Sotol. Tenemos al director, tenemos al cámara, tenemos a Gerardo Sonido, tenemos a Oscar, que fue el bartender guía, que es de ahí y que fue quien nos contó todas las historias y quien realmente sabe cómo se vive en su región. Bueno, Javi y yo. Luego tenemos en la siguiente a... Ahí está. Él es David. Ay, uno menos. Él es el técnico de la tirolina. Bueno, esta es la tirolesa más grande de Latinoamérica. Le ganó ya una que estaba en Brasil. Son 7 guías y él la parte técnica toda la domina perfectamente. Cuestión de seguridad, montaje, desmontaje, arneses, esto lo sabe de memoria. Pero lo que él suma haciendo de esta región es que la explicación que te da te va acompañando con historias que van sucediendo y anécdotas, verdad o mentira, no lo sé, un poco de folclore, pero que también suman porque él es originario de ahí. Luego tenemos en la siguiente, en Galicia, a Jesús. Jesús es un contacto que llegó por unos amigos de Javi, que él también pertenece a una agencia turística que se dedica solo a hacer rutas turísticas de aventura en esta región. Y nos contaba la experiencia que él vive y también esto de meterle como un parte de la gastronomía, nos recomendaba dónde ir, qué comer, cómo él interactúa con el territorio, con los extranjeros, cómo vende su destino. Extraña o echa mucho de menos que pueda ser un destino mucho más provocativo para el turismo nacional. Casi nadie lo visita, casi nadie lo conoce y tiene rutas de aventura espectaculares, que de verdad un fin de semana perfectamente lo que nos vamos a gastar quizá fuera de España se podría hacer aquí. ¿El amigo? Sí, esta misma hace un poquito lo que hablábamos antes. Yo hace 20 años, cuando yo me marché a trabajar a Formigal, básicamente no era vocacional, era para poder esquiar. Luis, que era mi compañero de piraguas con otros tantos, él montó su empresa de turismo activo. Yo podría, en este caso no, pero nosotros podríamos llevar nuestros guías, pero yo creo que es más importante contactar con empresas locales que nos enseñen ellos sus rutas y hacemos un paseo comercial que haría cualquier otra persona que vaya. No hacemos cosas extraordinarias, sino realmente normalizar esa parte. Bueno, me hace mucha ilusión que Luisete saliera en el vídeo porque es amigo mío desde hace 25 años. Nos decía Luis que antes era más delgado, yo no lo conocí. Vale, y luego entrando al tema de cultura, esto también es súper guapo y Oscar se acordará porque al menos a mí como mexicana me hizo mucha ilusión escuchar al alcalde de Potes dando la bienvenida al magno evento de la Feria del Orujo y decir que espera que en algún momento el orujo sea para España como los destilados de agave son para México. Que se venda como un producto que la gente quiere probar, que deje de ser el chupito barato después de comer, dame un orujo y todavía te lo pido a €1, que se pueda mezclar en la coctelería y que los bartenders lo consideren como un destilado de calidad para poder ofrecer con otros destilados.
Esta presentación, bueno, a mí particularmente obviamente me pone la piel chinita, pero también comunica mucho de lo que Potes está invirtiendo en su destilado, quererle dar un lavado de cara y quererlo posicionar más allá de lo que solo es ven, emborráchate con orujo, ven, disfruta la tradición, todo el pueblo participa, todo el pueblo baila, todo el pueblo porta, de todas las generaciones. Ahí ven a un pequeñito que está bailando también. Están vendiendo el orujo como un atractivo turístico dentro de una comunidad en la que si ustedes van 2 días, disfrutan enormemente de un fin de semana entre cánticos en las noches. Disculpen, pero no me acuerdo cómo se llama el canto que hacen en general. Pero bueno, es súper bonito ver a todas las generaciones involucradas en algo que los enorgullece tanto de su región. Bueno, él es Lorenzo Pajarito, el apellido es Pajarito, no sé si es traducción o él se lo puso, pero es Lorenzo Pajarito. Y él también se puso con su compadre, así nos lo presentó, a tocarnos una canción en rarámuri, que es la lengua indígena que se habla en el norte de Chihuahua. Y bueno, al final él también nos comentaba que era súper importante, porque ellos, el Sotol, la fiesta que hacen es una vez al año. Si pudieron ver fotografías de las barrancas, son casi 3,000 metros de altura. Al fondo, ellos tienen clima tropical. Cosechan naranja, cosechan papaya, tienen otro tipo de cultivo. Entonces, es una casa y luego tienes que pasar como 3 barrancas para llegar a la otra casa. No se comunican entre sí. La fiesta anual que hacen es para compartir esto. Y literal nos lo dijo. Nosotros nos juntamos una vez al año con el resto de comunidades para contarles a los niños lo que hacían nuestros abuelos. Y es la única manera, o las pocas veces al año que se reúnen para que estas tradiciones se reproduzcan y no se pierdan. Y al final nos dimos a la tarea de pensar qué era lo que nos dejaba esta experiencia en concreto. Lo mencionaban por ahí también el tema de los valores. Hay algo súper importante que en la vida acelerada día se pierde y es la familia. El hilo conductor de todas estas cosas que hacen sostenible a un producto en una región rural es la familia. Lo que no pasa de generación en generación, lo que no pasa de familia en familia, lo que no pasa con esta cercanía humana que cada vez tenemos menos, es cuando se suele perder. Esto más de las personas. Y bueno, Iris, cerramos con esta. Iris es orujera mayor, guapísima la mujer. Yo la veía y digo, está perfecta para más de sus 80 años. Y ella, lo más curioso y dándonos en ton de broma, ella tiene destilando toda la vida. Nos comentaba incluso que como mujer no tiene ningún problema con decir que bebe orujo. Desde pequeña ha bebido orujo. Nos decía que incluso les daban de pan duro con azúcar remojado en orujo para quitar el frío y alimentar. Y desde los 6 años. Volvemos al tema, es algo que ellos hacen muy normal, que no implica que seas alcohólica ni que te estés tirando a la borrachera. Ella lo dice con mucho orgullo y finalmente ella tiene un secreto por ahí que no lo sabe nadie en su familia. Ella cuando destila se encierra completamente sola, ni sus hijos, nadie le ayuda y nos dijo que al final, cuando ya llegue el día del momento final, sí, quizá lo contará. Sí, su aguardiente de orujo lo tiene en el testamento y echa a todo el mundo a la destilería para hacer su aguardiente de hierbas y en el testamento lo tiene, o sea, hasta que realmente se muera, nadie más de la familia va a saber que está hecho el aguardiente, entonces lo tiene en el testamento y lleva destilando una señora increíble. Entonces, bueno, y aquí es donde volvemos otra vez o retomo yo lo que para mí es la formación, a lo que me dedico desde hace 11 años y en lo que se basa prácticamente este Crónicas, porque realmente veis que viajo, que hago piragüismo, que visito gente, que hablo con gente, pero realmente lo que estoy intentando hacer es enseñar un contexto social, enseñar qué se puede hacer ahí. Obviamente aquí la parte que más nos toca y el 70% del proyecto es formación, es enseñar estos valores añadidos que nosotros estábamos viendo. Esto, por ejemplo, es la destilería de donde se hace Solbeso, del destilado de cacao que tenemos en el primer documental, que está en mitad de la nada. Simplemente entras, volvemos otra vez a lo que es la tradición. Paso. El alambique, tradicionalmente, cuando hablamos de purista de destilación, cuando ves una columna, ya es complicada, esa tradición ya no es una destilación simple. Pero realmente este alambique está hecho por artesanos en Ecuador específicamente para desarrollar este producto que no existía. Entonces, ¿cómo se hace tradición de algo que no existe? Entonces, realmente diseñaron este alambique de 3 columnas
para poder diseñar. Con una destilación pasan por encima de los 70 grados. Entonces son capaces de hacer un perfil organoléptico muy característico y muy especial, que era exactamente lo que él quería. A él no le valía otro tipo de alambique, tenía que diseñar el suyo, y se lo hicieron unos artesanos en Ecuador. Después vamos a ver dos perfiles muy distintos. Aquí tenemos dos palenques distintos, bueno, dos vinatas, que en el Sotol le llaman vinatas, distintas de hacer Sotol. Uno es de la sierra del Sotol de sierra y otro es del Sotol de desierto. Aquí tendremos dos tinas de fermentación, las dos son madera, pero una está enterrada y la otra no. Al estar enterrada, pues, tiene unas ventajas y unos inconvenientes, y la otra pues tiene unas ventajas y inconvenientes. Las dos pasaron de generación en generación, pero lo que hablamos, como los sitios están tan separados, realmente la comunicación no era tanta y cada uno lo hacía un poco distinto. Y vamos a ver también aquí que aquí le destilan en tronco, en un alambique filipino. Directamente es un tronco, hay una olla en la parte de abajo y es un tronco vaciado que tiene una salida por aquí, pasa el vapor pasa por aquí, por una camisa refrigerante, ni siquiera es un serpentín, es una piscina, y se condensa y sale. O sea, un método completamente ancestral. Y Chihuahua, a 400 kilómetros, no sé, porque es enorme Chihuahua, aquí sí que utilizan un alambique de cobre. Muy especial porque está como incrustado dentro de una casa, porque antes tuvieron algo parecido también a la ley seca y los alambiques los robaban, se los picaban. Entonces directamente, para que se lo robaran, lo incrustaron en la casa. O sea, en la parte de abajo tienes donde metes el fuego, en la guardilla en la parte de arriba tienes el capitel, que es por donde llena, y sale por otra parte de la casa el destilado. Entonces tú lo ves desde arriba y parece una casa, pero realmente hay un alambique ahí metido. Muy bueno. Y aparte, el maestro Ruelas nos decía que él tiene una foto de su tatarabuelo, sí, creo que era tatarabuelo, con Al Capone, que en la ley seca los americanos bajaban a Chihuahua a llevarse el destilados para allá arriba. Entonces tiene una foto que él dice que es Al Capone, pero para que se vea que hay mucha historia detrás de esto. Realmente sabía muy poco del Sotol y menos de que tenía esa relación con Estados Unidos, ley seca, que esa cosita que los bartenders como que nos da un punto de venta muy divertido. O sea, ¿quién no quiere beber una bebida que usaba Al Capone? Y es buscar, rascar un poco estas cosas para poder enseñarlas. Y después ahora volvemos, pasas por favor, volvemos otra vez al otro alambique. Estos son dos días que nos encontramos también de aguardiente. Volvemos a un alambique rectificador y vemos una alquitara, que es el método de destilación más ancestral. La tecnología aquí, lo que sí que hicieron en Sierra del Oso, es la tecnología a la que le añadieron fue para que sufriera menos el bagazo. Hicieron una camisa. Antes era fuego directo y ahora tiene baño María. Y aquí lo que hace Miguel es directamente, en vez de meter el producto por la rectificadora, se salta este proceso y una destilación sola no rectifica tanto. Simplemente rectifica lo que a él le interesa para conseguir los matices que él quiere en la uva. Este es un proceso de destilación muchísimo más selectivo, puede decidir lo que quiere pasar y lo que no, y este es un proceso mucho más tradicional, que tiene que más lento, más tradicional, mejor o peor, distinto. Hay que conservar esto, pero tampoco yo creo que tampoco hay que demonizar a los otros. Yo en mi taller tengo las dos. Me parecen productos muy distintos y completamente compatibles. El mando a distancia se me despistó. El mando a distancia se nos despistó. Volvemos otra vez al maestro Chito. También aquí la foto, bueno, se nos cortó, pero era lo que veíamos antes. Chito, bueno, lo que dijo antes, Sheila presentó a las niñas, pero realmente la generación posterior son estas dos hijas, que también son las maestras destiladoras actuales. O sea, el maestro Chito tuvo dos hijas y tiene 6 nietas. Creo que tiene un nieto, pero el nieto creo que no le interesaba el mundo. Y lo que hablamos de cómo transferir conocimiento. En Chihuahua hay muchísimas manzanas. Entonces, hablando con él fuera cámara qué otras cosas hacían, me decía que le habían encargado también hacer destilados de manzana. Entonces ya empezamos a hablar y a ver si conocía él lo que era el Calvados. Empezamos a hablar no tenía ni idea, el Applejack no tenía ni idea.
Entonces es como nosotros también cuando vamos allí podemos compartir información de nuestras experiencias en otros contextos con las suyas y cómo realmente ellos están también deseando saber cosas. O sea, si no saben más, muchas veces es porque no tienen acceso a esa información. Después que lo aplique o que no lo aplique, es su decisión y sus tradiciones. Pero realmente son curiosos por saber absolutamente todo lo que implica estar allí. Las conversaciones, más fuera de cámara que dentro de cámara, porque se ponen más nerviosos, son un poquito más complicadas. Y aquí volvemos otra vez a las generaciones, cómo ayudan a sus padres. ¿Pasas, por favor, otra vez? Y aquí era un juego que nos hacía con el hijo, que realmente el niño era capaz de diferenciar por aroma el aguardiente de su padre. O sea, le íbamos haciendo catas comparativas y él sabía cuál era el de su padre. Y entonces era lo que también comentaba antes Óscar, de no demonizar que a tempranas edades poder tener relación sana con el alcohol, porque va a evitar que más tarde no sea sana la relación con el alcohol. Entonces, si todo lo normalizas, no tienes por qué esconderte para beber. Es normal, es parte de tu vida. ¿Sabes qué? No es pecado, y normalizar eso yo creo que es importante. Y un poco también volver, que muchas veces hablando también nos marcó mucho las conversaciones, y muchas veces cuando hablas con depende qué perfil de gente, lo único que tienes que hacer es callar, aprender y escuchar. O sea, era sentarte y era una biblioteca de experiencias, de tranquilidad, de anécdotas, increíble poder conocerlo. Y después también lo que intentamos dentro del proyecto es, con formación, enseñar recetas de otros profesionales. Este es Willy, que estuvo con nosotros en la primera parte de Galicia. Después tenemos Óscar Olvera, que estuvo con nosotros también en Chihuahua. Tenemos a Óscar Solana, que está ahí, que la parte de Liébana no pudimos todavía editar la parte si no tenemos fotos. Y esto fue cuando grabamos el guía en Ecuador. No fue un barman, fue un ingeniero agrónomo, que nos enseñó todo el proceso del cacao y es el elaborador de Solveso. Y ahora un poco todo lo que hemos visto. Os queremos dejar el tráiler del vídeo para ver si realmente toda la película que os hemos contado se empieza a reflejar un poco en los trabajos que estamos haciendo audiovisual. Qué hermoso amanecer hoy, ya levántate, el sol ya salió, el lucero está apagándose. Ustedes de nosotros, vamos a la hora. Pues encima.
Y este vendría a ser el tráiler. Estamos trabajando en la postproducción. Esperamos en un mesecito, 2 meses, poder tener el vídeo completo. Pasas para la siguiente, no sé si irá. Y bueno, si quieres. Sí, bueno, nada más agradecerle su tiempo y comentar esto, ¿no? Programa Alma terminó siendo algo mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Ahora dentro del programa Alma está Proyecto Crónicas de un viaje al origen del sabor, que no sería Javi si no tuviera contenido de formación, contenido lúdico, pero al final estamos como súper abiertos a que dentro del programa todo lo que implica el sector de la coctelería y el sector de las bebidas pueda participar en un entorno mucho más social y mucho más sostenible. Entonces, nada, gracias por el tiempo. Tenemos Filipinas, que es un piloto, tenemos en producción México, tenemos en producción Orujo, y estamos planeando dos contenidos más de origen para este año. Entonces, nada, esperar que lo reciban bien y que nos ayuden a difundirlo, sobre todo. Sí, Gracias.